Comenzamos entonces con otro encuentro de nuestro taller. Ya este es el noveno y vamos a retomar la conversación sobre los relatos de Annie Ernaux que estuvimos eh, analizando el encuentro pasado. La propuesta era leer La mujer helada, una novela, hay que ponerlo quizás entre signos de pregunta, porque el término, como advertimos, no es muy aceptado por Ernaux para definir sus relatos. Pero bueno, es un texto que se publica a inicios de la década del 80. De hecho es el segundo libro publicado por Ernaux, el tercero, perdón, publicado por Ernaux, y es un poco el que va abriendo camino a su reconocimiento por parte de la crítica. Luego, precisamente, de La mujer helada vendría El lugar, en la que ganaría el premio Renaudot, y a partir de allí, bueno, empieza a tener una enorme difusión y reconocimiento su obra. Y el otro relato es un breve relato, el último publicado hasta ahora, de su bastante extensa producción, este relato traducido como Un hombre joven, que es, como se puede apreciar en las fechas finales, ¿no?, del texto, un relato que se empieza a escribir a inicios del siglo XXI, tal vez en una etapa más bien próxima a los hechos que se narran, y que, bueno, se retoma y se publica recién en el año 2023 o 22. No me acaba de aparecer la duda. Pues es el año justo que ella termina ganando el Premio Nobel de Literatura. Un poco la idea era presentar dos formas de narrar la experiencia de este sujeto femenino. Sabemos muy bien que Ernaux es uno de los grandes referentes de este subgénero, que, bueno, por lo general se conoce con el nombre de autoficción, aunque también ella no está muy de acuerdo con esa etiqueta. Pero, bueno, de alguna manera encontramos, ¿no?, ese trabajo de escritura a partir de la propia vivencia, de la propia vida. Encontramos un poco este carácter que podríamos llamar autobiográfico en su obra, en toda su obra, aunque quizás en los primeros textos hay algún tipo de proceso de enmascaramiento, por decirlo de alguna forma, de ficcionalización explícita, como es el caso de, bueno, de que no aparezcan los nombres propios, o de algún tipo de, de trabajo de referencia a lo novelesco. Pero ya en La mujer helada empezamos a ver ese tipo de caracterización, bueno, de, de no enmascarar el relato de la propia vida. En el encuentro anterior habíamos hablado de los célebres diarios de Annie Ernaux. Bueno, ella en diversos reportajes ha hablado de un diario que lleva desde los 16 años, aunque una parte de eso se ha perdido en alguna mudanza. También ha hablado de su intención de no publicar nunca esos diarios. También ha comentado que, además de ese diario podríamos llamar de experiencias, de vivencias, lleva un diario que ella llama diario de escritura, en el que, bueno, va reflexionando a partir de lecturas o de problemas que va teniendo con los relatos que escribe, acerca de lo que implica básicamente escribir o relatar una vida. Y también sí sabemos muy bien que muchos de esos, digamos, de esas producciones, ¿no?, en estos diarios ingresan a su obra de un modo u otro, ¿no? Son como una fuente, por así decirlo, documental, que luego trabaja Ernaux con respecto a esa cuestión. Y de hecho, en dos oportunidades hasta el momento ha publicado fragmentos de ese diario. Uno lo hemos trabajado, no sé si recuerdan, en talleres anteriores, precisamente en el de autoficción, cuando leímos el relato Una mujer, en el que narra la vida de su madre, y sobre todo los últimos años de vida, con los problemas con el Alzheimer y, bueno, las dificultades de salud
de esos últimos años, y luego publicó el fragmento del diario que llevó durante ese periodo, que es el texto titulado No he salido de mi noche. Lo mismo sucede con una experiencia que ella tiene hacia finales del siglo XX, en la que, bueno, ya estando divorciada, se convierte digamos, en amante de un diplomático ruso, y también allí, bueno, ella publica eh, una, un relato, perdón, y luego también su versión, digamos, del diario de esos años en ese periodo y con esa experiencia, ¿no? Entonces ya tenemos ese juego, ¿no? En la obra de Arnaud entre este registro, si se quiere, inmediato o próximo a la vivencia, a los hechos, en donde, por supuesto, quien escribe todavía no tiene una visión digamos, de cierta totalidad, ¿no? Hacia dónde conduce ese proceso de lo que se está viviendo, mientras que obviamente en el relato la perspectiva es la de quien ya ha vivido y de algún modo puede pensar en el sentido de esa vivencia en términos más generales o abarcativos, ¿no? Un poco creo yo que ese es el efecto, lo habíamos trabajado, ¿se acuerdan cuando leímos Una mujer y no he salido de mi noche? Esa escritura medio en crudo del diario, de alguien que por supuesto no tiene ningún tipo de certezas hacia el futuro, hacia dónde va a conducir esa vivencia o cómo se va a ir sobrellevando lo que se vive con lo que luego le suceda. Ariel, En el rato, por supuesto, no sucede eso. ¿Sí? ¿Perdón? la experiencia con el amante ruso es pura pasión. Exactamente, perdón, no di los títulos. Pura pasión. ¿Sí? Gracias. No, no, por nada, por nada. Eh, Como les digo, bueno, aparece esta cuestión, ¿no? De cómo funciona la escritura de vida en relación a la temporalidad, en relación a dónde se posiciona el sujeto, desde dónde narra el sujeto esa vivencia, insisto, en la inmediatez del registro del diario o luego de haber sucedido determinado paso de tiempo y donde el sujeto ya tiene una visión, insisto, de un proceso, de una globalidad a la que puede dotar de un sentido particular, ¿no? También es una característica de muchos textos de Arnaud de ir confrontando los distintos sujetos que es esa protagonista en relación a los sucesos vividos, ¿no? Es decir, quizá, bueno, muchos señalan como que la gran obra de Arnaud es Los años, y en Los años vemos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la descripción de esa mujer a partir del registro fotográfico, luego la visión que tenía esa mujer, niña, joven, no sé, adulta, en el momento de la foto, y luego, por supuesto, la visión ya de quien está narrando cuando ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces también es interesante ese juego de construcciones del yo que narra, del sujeto mirándose a sí mismo en relación a ese momento vivido, ¿no? Y de alguna manera esto ya está preanunciado en La mujer helada, esa especie de, insisto, de confrontación de los diversos sujetos que ha sido la narradora protagonista en relación a esas vivencias, ¿no? Eh, y por supuesto, bueno, generalmente empiezan a aparecer ya algunos esbozos en La mujer helada de reflexiones acerca de la narratividad, del relato, ¿sí? De la escritura, en función de ese objeto que es la propia vida, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, a Arnaud le debemos muchísimas reflexiones muy interesantes, que están recogidas sobre todo en un libro que se llama La escritura como cuchillo. Yo se los voy a compartir, no sé si en otro taller se los he compartido, respecto de esta cuestión, ¿no? Del carácter, digamos, de la ficción o de la, bueno, idea proustiana, ¿no? De la imposibilidad de no ficcionalizar cuando se narra una vida, y por supuesto, donde
dónde ingresa lo ficcional, ¿no? En el relato. Básicamente tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la organización y la búsqueda del sentido de la narración, con la perspectiva del sujeto sobre sí mismo y sobre su propia experiencia. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que de alguna forma están también, como les digo, en la mujer helada. También, sí, hay varias cuestiones respecto de lo que implica también eh, la representación, el hacer público, lo íntimo, lo privado, lo familiar. Bueno, algo de eso también hablamos a propósito, ¿se acuerdan de Delphine de Vigan en otros talleres? Que también es otra gran escritora contemporánea, eh, de, y que también, bueno, si bien tiene una obra diversa, pero se ha destacado precisamente en este subgénero de la autoficción. La vez pasada habíamos hablado de Dubrovsky, Graciela había traído a colación Sergei Dubrovsky, que es el autor francés que en los 70 propone, ¿no? Este término autoficción para designar su relato de vida, oponiendo, por supuesto, a la idea de la autobiografía. Y una de las ideas de Dubrovsky es muy interesante respecto de que la autobiografía o lo autobiográfico se vincula con un sujeto que sabe quién es y que desde ese saber, desde esa identidad ya construida y aceptada, narra su vida. Y por lo general también sabemos que ese gesto, ¿no?, de narrar la propia vida muchas veces tiene que ver con reconocer la relevancia social, no sé, el reconocimiento de otros, de la vida de ese sujeto, por, no sé, eh, por destacarse en algún ámbito en particular, ¿no? La ciencia, la política, el arte, el deporte. Entonces, bueno, hay una idea de construir un relato de cómo ese sujeto se convirtió en quien es y por qué tiene esa relevancia, ¿no? Eso definiría, según Dubrovsky, lo autobiográfico. Y bueno, Dubrovsky, muy próximo, por supuesto, en sus ideas a los aportes del psicoanálisis, plantea que él escribe para saber quién es. Y que en realidad la autoficción tiene que ver con eso, con un sujeto que no sabe quién es, ¿sí? Con un sujeto cuya identidad está siempre atravesada por tensiones, por problemas, por dificultades de autorreconocimiento. Entonces, de ahí la necesidad de ponerle en palabras, de verbalizarla, de construir el relato. Y por supuesto, aún así, siempre ese sujeto se siente inseguro respecto de su propia identidad, porque además sabe que esa construcción identitaria a través del relato está atravesada por las circunstancias del presente desde donde se escribe, porque si ese mismo relato se escribe después, años después, por supuesto, el pasado se va transformando y la identidad del sujeto también, ¿no? Eh, bueno, estas ideas están claramente en Ernaud y ya aparecen en La mujer helada, ¿no? Bueno, un poco también habíamos hablado respecto de cómo Ernaud arranca el relato centrándose en esa vida infantil y juvenil, en la relación que tiene ella con los modelos de mujer que se le presentan, por un lado, ese mundo de obreros y campesinos, que tienen que ver con su vida cotidiana, su vida familiar, y por supuesto dentro de ese marco se destaca la figura de la madre y también la del padre, que es quien se encarga de más bien de la domesticidad en el ámbito familiar. Y por oposición, por supuesto, los modelos que se le presentan a la protagonista en la escuela, en las conversaciones con las compañeras, en las madres de las compañeras de escuela, en, por supuesto, las revistas, las canciones, ¿no? En Ernaud siempre es muy importante el consumo de producciones culturales y cómo van modelando, ¿no?, nuestras visiones del mundo, de la sociedad y también, por supuesto, de la propia identidad. Y allí, bueno, aparece esta tensión, ¿no?, entre la figura materna y el ámbito familiar, el ámbito de procedencia, con, bueno,
ese conocimiento de ese otro ámbito que va ingresando en su vida a través de la instrucción escolar, ¿no? Que va a ser una constante en la obra de Arnaud, lo hemos charlado también en otros talleres y hice referencia a eso en el encuentro anterior, porque, bueno, vemos cómo Arnaud constantemente va haciendo referencia a ese desplazamiento y también desclasamiento a partir, bueno, de entrar en el ámbito de, digamos, de la instrucción, ¿no? De la educación, primero, por supuesto, en la escuela, luego en ese internado y más adelante en la universidad. Instrucción que a la vez también fue absolutamente, digamos, promovida por su familia, sobre todo por su madre, ¿sí? Que de alguna manera no quiere que sea como son los de su propio entorno. Y bueno, la idea de ir apropiándose, ¿no? De ir robando, decíamos la vez pasada, hay una referencia en alguno de los reportajes a, a también los relatos autobiográficos de Jean Genet, que hablaba, ¿no? De que aquel que proviene de otro ámbito, de un ámbito, bueno, de parias, de marginales, justamente, o de hogares de obreros o campesinos, bueno, lo que le queda es, para expresarse, robar la lengua del enemigo, manifestarse en esa otra lengua, y por supuesto eso también produce una transformación en el sujeto que a veces queda, como sucede muchas veces en varios relatos de Arnaud, en una especie de limbo, ¿no? Un estadio intermedio en donde no se termina de pertenecer a ninguno de los ámbitos, ni al ámbito del que se ha salido, ¿sí? El ámbito familiar, ni al nuevo ámbito al que se ha ingresado a través de la movilidad social o del ascenso social, si se quiere, de algún modo, a través de la instrucción y también del matrimonio en este caso, ¿no? Por eso, de alguna manera, vamos viendo cómo esta mujer se va alejando del modelo familiar, se va alejando de ese tipo de mujer que ella observó en su propio ámbito familiar, lo más próximo a ella, y termina un poco convirtiéndose en ese tipo de mujeres que, bueno, absolutamente subyugadas por el matrimonio burgués, y lo vamos viendo también un poco en la figura de las madres, ¿no? De amigas, ¿sí? Que había al inicio del trayecto de vida de la protagonista y que luego un poco ella termina convirtiéndose en una de esas mujeres, ¿no? Incluso también, para aumentar un grado más de tensión al relato, aparece, por supuesto, ya ese tipo de relato del feminismo, de la década fines de la década del 50, perdón, y comienzos del 60, ¿no? La figura de Simone de Beauvoir, la lectura del segundo sexo, bueno, todas las lecturas de la etapa de educación universitaria de, de la protagonista, y que por supuesto, aún así, con todos esos, con todo ese capital cultural, llegado el momento, sucumbe de alguna manera esta mujer al matrimonio burgués, ¿no? Y bueno, un poco el último tercio de la novela es bastante agobiante, ¿no? Una extensa y durísima enumeración de, de la angustia, ¿no? De esta mujer en su vida matrimonial, su vida de pareja, sus frustraciones en relación a, primero, bueno, no poder trabajar, a estar siempre, digamos, en segundo plano, totalmente desplazada o relegada por las decisiones del marido, ¿sí? Y también, por supuesto, hacia el final aparece, bueno, la maternidad también, ¿no? La experiencia de la maternidad, ¿sí? La experiencia de los dos hijos, y bueno, la enorme dificultad que tiene, por ejemplo, para poder desarrollarse, acceder a ese examen eh, para poder ingresar a la docencia en el ámbito público,
y bueno, todas las dificultades que, por supuesto, tiene una mujer que, por un lado, quiere desarrollarse profesionalmente, pero por otro, tiene la doble carga, ¿no?, de la maternidad y la vida doméstica a su cargo. Entonces, bueno, un poco el final es absolutamente disfórico, ¿sí?, por la angustia, ¿no?, que a donde lleva esa vida, ese matrimonio burgués. Susana, ¿querías agregar algo? Bueno, en realidad quiero sugerirles, porque leer a Nierno, algunos podrían decir, bueno, pero esto era otra época en Francia, Francia una sociedad tan liberada. Fíjense que en Netflix encontré un documental sobre la muerte, el asesinato de Marie Trintignant a manos de un cantante rockero, cantar. Les sugiero que lo vean, porque ahí se van a dar cuenta, nos damos cuenta de la actualidad, de la precisión y el efecto de la escritura de Arnaud en una sociedad que sigue siendo una sociedad que valora lo de los hombres, que minimiza lo de las mujeres y que hace un ataque persistente a cualquier, a cualquier atisbo de rebelión. Fíjense que en esa parte de la escritura como un cuchillo, a mí ya me lo mandó la Tere Andreto, es fantástico, en una doble obscenidad. En un momento dado dice a Annie Arnaud a las preguntas que le hace su interlocutor. Los ataques se hacen cada vez más sexistas, algo bastante banal en la sociedad francesa. Nunca se leería a propósito de un libro escrito por un hombre lo que llego a leer sobre libros escritos por mujeres, sobre los míos. Tampoco se llama un escritor de sexo masculino por su nombre de pila en un artículo de prensa, como han hecho a menudo conmigo. Si le han hecho críticas acerbas, la han insultado, han dicho que es vulgar. Es una cosa impresionante lo que han dicho sobre Anierno. Cuando uno lee, y sobre todo más allá de la mujer helada, el joven, ese relato del joven, ese vaivén entre el pasado y el presente, esa manera de recuperar sus etapas de vida y de algún modo ponerlo al otro en ese lugar del que no ha parido ella, porque ella ha tenido ese aborto, vuelve la imagen esa del aborto, es magistral. Es decir, más allá de que sea su vida, sea una autoficción o lo como quieran llamarle, está allí la escritura pensada, reflexiva, no es una escritura hecha a tontas y a locas, no es la confesión vergonzosa, vergonzante o banal de una mujer sobre su vida. Bueno, yo creo que todo Anier, ¿no? A mí me fascina esta escritura. Y después, por supuesto, ya va a venir el momento de contrastarla con la otra novela que nos has dado a leer, porque realmente la diferencia es tan grande, ¿sí? Es tan enorme, que bueno, es digna de ser después analizada, ¿no? Cómo escribe ese hombre y cómo escribe esta mujer. Más allá de que sea hombre, por un lado, mujer, porque podría haber sido una mujer que escribiera como escriben, entre comillas, los hombres. Bueno, eso quería decirles, gracias. Gracias a vos, Susana. Bueno, en cuanto al hombre joven, me parece que Susana dio, digamos, una clave muy importante, porque a pesar de la brevedad de ese relato, aparecen todos los temas de la obra de Arnaud condensados, ¿sí? Quizás también el hecho de que uno la conozca y haya leído mucho puede ir como teniendo la posibilidad, ¿no?, de identificarlos, de verlos a veces en breves trazos, ¿no? En una oración, en dos oraciones, en un breve momento del relato aparecen todas estas cuestiones, ¿no? El origen familiar, la experiencia de lo amoroso, por supuesto también la idea esta, que está muy presente en la novela sentimental, de cómo cada experiencia amorosa de alguna forma encierra las anteriores, es decir, activa un poco el recuerdo, ya sea por contraste, por comparación, por nostalgia, bueno, por distintos motivos, ¿sí? Las experiencias previas de cada sujeto, como por supuesto también el amor, sobre todo en el caso del sujeto femenino,
se ve la presión social o la presión a veces del varón, ¿no? Respecto de los roles, de lo que se espera de una mujer en una pareja. Por supuesto, vemos también a la figura de esta mujer mayor, varios años mayor que el joven, un poco resistirse, ¿sí? a esas presiones, con quizás el conocimiento de cómo hacerlo, ¿sí? Cosa que quizás en la mujer helada, yo usaba el término como sucumbir, ¿no? Porque en realidad a mí me daba la impresión de esa cuestión, es decir, una mujer que ha tenido otros modelos de mujer, que ha tenido otras formas de pensar lo familiar, lo amoroso, lo sentimental, que ha tenido una instrucción, una educación que incluye, por ejemplo, los grandes nombres del feminismo de la época. Y sin embargo, bueno, llega un momento donde el matrimonio burgués y todas sus prácticas y sus características institucionales se imponen en la vida de ella. Bien, e incluso cuando tiene conciencia de lo que le está pasando, se ve absolutamente imposibilitada de tomar una decisión, ¿sí? Respecto de transformar esa circunstancia, ¿no? En cambio, ya en un hombre joven, en realidad, en la mayor parte de los relatos que se desarrollan de esa experiencia, ¿no? Ya de una mujer adulta, incluso una mujer mayor, ¿sí? Porque estamos hablando, ¿sí? de que también Ernaud se construye en ese tipo de sujeto, ¿sí? Una mujer de 60 o de 70 años, y un poco la vida sexual, la vida amorosa, y vuelvo a insistir, cómo esa experiencia encierra todas las experiencias previas, ¿no? Como que, de algún modo, por supuesto, el relato de esa experiencia nos remite a el relato de las otras, ¿sí? La del marido, la del joven con el que tuvo que practicarse un aborto, la de el amante, ¿sí? Diplomático. Después hay otra que hemos trabajado en el primer taller, no sé si se acuerdan, que se llama La ocupación, en donde ella también tiene un joven amante, profesor, y que ella lo abandona, ella lo deja, pero sin embargo se obsesiona con la nueva pareja de su expareja, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, encontramos ese tipo de relación, de vinculación, podríamos decir intertextual o intratextual, ¿no? Si consideramos la obra en su conjunto, en las novelas o en los relatos de Annie Ernaux. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Cómo ha sido la experiencia de cualquiera de los dos textos? A ver, abren el micrófono. Pareciera que no. Cerramos el capítulo Ernaux, pasamos a la No, parte no, de contarme, Susana. algo más tienen que decirte, Ere. ¿Cómo no vas a decir algo? Vamos. Ay, Susana, vos siempre me haces hablar. Lo que pasa es que estuve media desenchufada en este tiempo. Bueno, La mujer helada no la terminé de leer, sí leí otros libros de Ernaux. La verdad que la del joven me pareció increíble esta cuestión. Bueno, Susana lo acaba de decir, lo que más me conmovió de esto es el final del relato, donde ella habla del aborto, del final de su historia, del final de la escritura, y es como una expulsión que ella hace de eso y al mismo tiempo se deshace definitivamente del chico, ¿no? Dice, bueno, hasta acá llegué, y bueno, ella, es muy impresionante cómo ella ve en él ese espejo
su pasado, ¿no es cierto? Cómo ella da una justificación. O sea, hemos leído muchísimas historias de mujeres grandes con hombres jóvenes, pero esta cuestión de ella permanentemente volver hacia atrás y decir, vuelve a vivir sus momentos de estudiantes, vuelve a vivir sus pasados vividos con otros hombres, pero no desde el tema de la sexualidad, sino de la cuestión del paso del tiempo, ¿no? Como en un momento dado ella dice, él tenía celos de mi pasado, pero de la relación amorosa. Y ella dice, sí, yo todo el tiempo estaba en el pasado, pero no era eso lo que me llevaba hacia atrás, no era el recuerdo de la relación amorosa o sexual, sino era el recuerdo de lo vivido, de lo pasado, de lo que no vuelve más. La verdad que es como ustedes dicen, lo dijo muy bien Susana y vos también, Ariel, es extraordinaria la manera en que ella encara los temas, ¿no? La verdad que es fantástica. Y bueno, La mujer helada, estoy ahí, es un texto que no había leído, sí leí otros de Arnaud, algunos en tus talleres, también había visto Ce qu'il dit ou rien, que es ese que vos nombraste, estuve viendo el video del taller pasado, donde ella ahí pone bien de manifiesto toda esta cuestión social, ¿no? De la ascensión que vos estuviste hablando, de la dificultad de ella, de insertarse, cómo le costaba insertarse en los medios sociales, la cuestión del lenguaje, las palabras que iba a usar y las que no. Bueno, la verdad que es una autora es inagotable, ¿no? Para analizar, para leer, muy actual. Algo que dijo Susana también con respecto al asesinato de Marie Trintignant. La sociedad francesa, desde acá, desde Argentina y desde Salta especialmente, yo como profesora de francés me decían, ¡ay, pero los franceses son...! No, los franceses tienen las mismas características y los pueblos de Francia tienen las mismas características de la sociedad salteña. La familia cerrada, las clases sociales, la cuestión de los burgueses que no se juntan con la gente del pueblo, el hacer a menos al que no tiene dinero, o sea, todas las características, no difiere en eso. Sí, puede ser la ciudad de París, cosmopolita, donde uno encuentra un poco de todo, pero la Francia profunda, de donde sale justamente Annie Ernaux, es precisamente eso, ¿no? Es esa Francia que conserva inclusive actualmente todos esos valores o antivalores, no sé cómo llamarlos, esa tradición, ¿no es cierto? En lo social, también algunos en lo religioso, inclusive en lo religioso. No por nada Francia es la cuna del lefebrismo y ese catolicismo ultra conservador, ¿no es cierto? Y eso se sigue cultivando. Así que, no, la verdad que Annie Ernaux es fantástica, fantástica. Bueno, Susana me hace hablar, ve, así que medio despatarrado mi discurso. Gracias. Pero gracias a vos, Teresa. Bueno, esto del lenguaje también es muy importante, aparece constantemente en las obras de Ernaux, la lengua familiar, la lengua de la región, ¿no? Yves Tot de la Normandía, y que constantemente, ¿no? Va y viene en la vida de Ernaux. Un poco también esta idea de la vulgaridad de la que ha sido acusada tiene que ver con el lenguaje, ¿no? De ella, el usar lo que podríamos llamar nosotros regionalismos, las frases, ¿sí? Propias, por supuesto, de ese entorno de obreros y campesinos. Bueno, El lugar, por ejemplo, es una novela fabulosa, ¿no? En donde ella va armando un poco la genealogía familiar del lado materno y paterno. Y bueno, como un conflicto, bueno, que la atraviesa en toda su existencia, ¿no? Porque vemos, insisto, es un relato retomado y publicado, el último relato de Ernaux, Un hombre joven, 2022, es la fecha de publicación, ahora sí la estuve chequeando. Y allí
vuelve a aparecer esto, y un poco también como espejado en la figura del joven, ¿no? Porque ese joven también tiene esa extracción de clase obrera, y como decía muy bien Susana en el chat, ¿no? Es ese juego, ¿no? De quién era ella ante su marido, precisamente por su extracción social, y en quién se termina convirtiendo en relación a su joven amante, también por una cuestión de extracción social, ¿no? Pero también creo yo que en algún momento ella, la narradora, destaca que hay como cierta, ¿cómo les puedo decir? Menos presión en ese joven respecto de la que hubo en ella en relación a ese universo de procedencia y a ese lenguaje, ¿no? Es decir, un poco como que los tiempos han ido cambiando y ese tipo de extracciones ya no son tan estigmatizantes, por lo menos así lo percibe ella en él, ¿no? Como que él no tiene ese conflicto o no manifiesta ese conflicto interno, más bien, como decía muy bien Teresa, el conflicto pasa por los celos, por la vida amorosa, por el hecho de que, por supuesto, ya en ese momento Annie Ernaux es una mujer, digamos, reconocida, ¿no es cierto?, públicamente, pero en realidad no por una cuestión propiamente que podríamos llamar social, ¿no?, en cuanto a clases sociales. Mabel, habías levantado la mano. Sí, no, era para agregar algunas cositas, como ya se analizó bastante, pero quería agregar el amor acá, que plantea la situación de que el amor lleva al matrimonio, o sea, esa es la visión burguesa que plantea ella, que es lo esperado por las familias. Y entonces la preparación de las mujeres frente a eso es a través de las novelas, de las revistas, de las conversaciones y consejos de las amigas. O sea, así es digamos, el aprendizaje, cómo va a ser el enfrentamiento ante el matrimonio o en las relaciones que van a establecer con el varón. Y entonces está bien marcada la diferencia, sí, bien, la oposición entre las madres de sus compañeras y su madre, este, y la forma, bueno, eso por un lado. Después el cortejo, a pesar de ella, de todos los planteos de libertad, siente tremendamente miedo frente al cortejo, manifiesta timidez para establecer en su adolescencia, para establecer relaciones con los hombres. O sea, plantea además que en la sociedad donde ella se mueve es el hombre el conquistador y la mujer es la que tiene que ser conquistada y eso no lo acepta, le parece un absurdo, piensa que la mujer es la que puede también hacer, manejarse libremente y ella tener iniciativa en ese terreno. Marca la diferencia además entre, o sea, la mujer y el hombre según los estudios, o sea, es lo que maneja la sociedad. ¿Qué estudian los varones? Bueno, ingeniería, todas carreras importantes. ¿Qué estudian las mujeres? Literatura, filosofía, bueno, docencia, o sea, bien marcado eso. Y después establece muy bien las diferencias entre la vida doméstica y la vida intelectual, va el contraste. Y ella quiere tener esa vida intelectual, pero al mismo tiempo desea, ahí está su angustia, desea ser como las demás y tener esa vida de casada y tener la casita y los hijos. O sea, está tironeada por esas dos posturas. Y después ella, el tema de cómo han sido sus relaciones, además de la parte amorosa, la rescata a través de la memoria con las rutinas que tenía con las parejas, o sea, lo que se hacía, cómo se levantaban, lo que cocinaban, lo que comían, etcétera. Después, en su rol de madre, ella quiso ser madre para ver qué tal es, pero después
habla del hijo, el crío, todo el tiempo hay como un alejamiento de ese rol, toma distanciamiento y todo el tiempo es el crío y todas las cosas y lo que sucede es como un observador ajeno a ese hijo, esa madre, es como que ella está mirando desde afuera. La otra diferencia que marca también es la diferencia de sueldos que tienen, además a raíz de las profesiones, o si no es por las profesiones, por la actividad que pueden tener el trabajo, siempre los sueldos van a ser más el de los varones. Bueno, eso más o menos era algunas cosas que estaba medio desorganizado, pero era más o menos lo que podía aportar en este momento. Gracias. Gracias a vos, Mabel. Bueno, creo que hasta el día de hoy, más allá de todos los avances que podemos señalar, no sé si avances sería la palabra, cambios, transformaciones, respecto de, bueno, los movimientos, las distintas movilizaciones incluso, ¿no? Las transformaciones en el campo educativo, en el campo de la cultura, pero hay como una especie de desfasaje, de desacople, ¿no? Entre las ideas que circulan y las prácticas, ¿sí? Como que me parece que la mujer helada también pone el acento en eso, ¿no? Insisto, ¿no? En este sujeto, en esta mujer que ha accedido a esas ideas, que las conoce, que las defiende, las ideas del feminismo estoy hablando, ¿sí? Por eso la referencia al segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero sin embargo, bueno, insisto, ¿no? La institución y las prácticas sociales que no están en concordancia todavía con esas ideas, bueno, tienen un poder de imposición, ¿no? Que termina subyugando a ese tipo de mujer incluso, ¿sí? Es decir, que me parece esta cuestión, porque pensemos, cuando ella se compara con otras mujeres, lo que a ella también la angustia es que no ve esa angustia en las otras, ¿sí? Es decir, que eso también a ella la problematiza, ¿no? Es decir, ve a mujeres de su edad, mujeres que están muy, o aparentemente por lo menos cómodas en ese rol, que se desenvuelven bien en ese rol, pero bueno, ella se siente incompetente, se siente disconforme, angustiada, y un poco también hay como una especie de que se ha traicionado a sí misma, ¿no? Insisto, ese poder, claro, la figura de la suegra es muy fuerte también en ese tramo final del relato. Julieta. A ver, el micrófono. Micrófono, Julieta, micrófono. A ver. No, lo tenés todavía apagado. A ver si te puedo Está apagado el micrófono. Ahí está. Sí, ya sé, lo que pasa es que no me permitía abrirlo. Buen día. Bueno, como siempre, me encantaron, los libros me encantaron. Yo creo, para no repetir un poco lo que, bueno, no sé si lo dijeron antes, pero lo que sentí con La mujer helada es este tema de buscar. Bueno, primero aparece la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? En parte, yo sentía esto como realmente creo que esa la contradicción, primero, toda la conciencia social que ella tiene, que mamó, y todos los roles diferentes de mamá y papá, que no son los clásicos. Es como que dice en un momento esto de no haberme criado en una familia normal. Entonces, todas esas contradicciones, y por otro lado la figura, bueno, de la mamá que la anima a toda esa conciencia social y como a seguir su sueño, su deseo. Por otro lado, lo que me pasa con la escritura de Anier, ¿no? Es como que también busca como un o uno logra identificarse en esta cuestión de la contradicción de la vida profesional y el desarrollo profesional, y como esposas y madres, lo que por ahí tenemos que dejar
también, ¿no? Para poder criar la familia. Y que los roles, bueno, no son parejos, evidentemente. Hemos evolucionado un montón, un montón, un montón. Por supuesto está el contexto sociohistórico y bueno, lógicamente y gracias a Dios y a la lucha femenina hemos evolucionado mucho, pero yo creo que es perfectamente, bueno, como decían, perfectamente actual en muchas cuestiones. Por momentos la siento así como que saca la espada defendiendo los derechos de las mujeres, ¿no? Y el hombre joven, o la escritura en general de Annie Ernaux, yo la siento también como un proceso de sanación que ella hace a través de la escritura. Para decirlo cortito, es como cuando ella cierra el capítulo del hombre joven, es, bueno, como que con esta vivencia que fue hermosa, que le permitió redescubrir cosas que ella pensó que nunca más iba a vivir, y toda esa realización sexual, y bueno, que por un lado esto de que ellas, me pareció, o sea, yo lo sentí así como que con respecto a las mujeres de nuestra edad, digamos, como que ella era un ejemplo. Y toda la reacción que le generaba cuando las chicas jóvenes trataban como de seducir a su pareja y como le generaba ese desconocimiento, como que le ignoraba, ¿no? Esta cuestión. Pero como inspiradora de las mujeres, ¿no? Siempre. Y el proceso de sanación, digo, porque ella cierra como diciendo, bueno, yo ya con esto acomodé mis tiempos, ¿no? Es todo lo del el cierre del aborto de pronto, o bueno, toda esta vivencia que le permitió con este hombre más joven y la diferencia de los procesos que viven cada uno también, de acuerdo al marco histórico, porque ella dice, cuando yo muera, él va a seguir viviendo y trascendiendo otras etapas que yo voy a desconocer. Así que bueno, eso nada más. Gracias. Muchas Ay, gracias, no. Julieta. Bueno, yo veo que en algo que dice Julieta muy importante, me parece que en Un hombre joven, insisto, último relato publicado por Ernaux y por las fechas que ingresa el texto, un texto que ha sido sometido a revisión, o sea, que fue comenzado quizás más próximo a la experiencia, ¿no? A finales de los 90 y que luego se retoma mucho tiempo después y se lo finaliza. Yo también siento en ese texto esa forma de escritura que no es la característica de Ernaux, porque Ernaux es muy cruda, incluso consigo misma. ¿Sí? Uno lee, no sé, El acontecimiento, que es el relato sobre su experiencia del aborto, o lee también Pasión simple, Pasión pura, pura pasión, creo que está en castellano, y es muy cruda con ella misma, ¿sí? Digamos, esto de la sanación de lo que hablaba Julieta, me parece sí adecuado para pensar la escritura de un hombre joven. Tal vez tiene que ver con lo que ella también planteaba, Julieta planteaba la cuestión de la edad, ¿no? De la conciencia de la edad de esa narradora, de esa mujer, y donde aparece también, por supuesto, ya la idea de la muerte, de la trascendencia de algo, de una experiencia donde ella haya estado, más allá de su propia muerte. Y creo yo que eso contrasta con la crudeza, incluso hasta la crueldad con la que se trata ella misma en muchos textos. Porque también, incluso entre las críticas que se le hizo a Ernaux en su momento, insisto, quizás era otra época, había esta cuestión, bueno, de esa, bueno, ¿cómo les puedo decir? De poner en primer plano ese tipo de conflictos, de conflictividad, sin ningún tipo de compasión o de autocompasión, ¿no? Respecto de los sucesos narrados. Entonces también había esa cosa medio de provocación, de impacto, que por un lado, insisto, marcó toda una generación de escritores franceses,
¿sí? No sé, hemos leído acá a Emmanuel Carrère, a Beck Beder, bueno, hay otros más, Edouard Louis, por ejemplo, que siempre la han, Fuenquinos, siempre la han puesto a Ernaux como una especie de las principales referentes en la formación de estos escritores que aparecen a finales de los 90, ¿sí? Eribon también, ¿sí? Hay muchos que la destacan, y que precisamente destacan eso, esa crueldad, esa falta de autocompasión, esa crudeza, vos decías muy bien también, Julieta, creo que como esto de verse desde afuera, ¿no? Desdoblarse, que eso también es tan propio del género autoficcional, de ese desdoblamiento del sujeto, ¿no? Es decir, verse para narrarse desde afuera de la vivencia personal, ¿no? Y quizá también esta paradoja que también se suele señalar como propia del género, del efecto de lectura que tiene la autoficción, que se centra en una vida particular, individual, pero que consigue esta especie de conexión con la vida de otros que se sienten, no sé si la palabra sería identificado, pero por lo menos próximo a esa experiencia, ya sea por una cuestión de género, ya sea por una cuestión generacional, ya sea por una cuestión de extracción social. Es decir, hay como una especie de ejemplaridad, quizá lo pongamos entre comillas, ¿sí? Del relato autoficcional, en el sentido de que es un ejemplo de el modo en que vive cierto sector o cierto colectivo, si quieren decirlo de alguna forma, a pesar de que en realidad el narrador se está enfocando en la propia vivencia o en la propia experiencia, ¿no? Que es como paradójico, insisto en esta idea de la relación entre la historia de vida individual, personal, particular, y su carácter representativo, ¿no? Respecto, insisto, de una época, de un colectivo. Bueno, por eso también aparece esta idea de la autosociobiografía como término que propone Ernaux en oposición a autoficción. También, bueno, acá señala Susana en el chat de Eribon, y bueno, muchos tienen formación sociológica. Bueno, esa es una marca también de los intelectuales franceses, ¿no? O sea, cualquier intelectual que se haya formado en el ámbito de las ciencias sociales tiene una fuerte impronta sociológica, ¿no? Entonces también creo yo que en casi todos estos escritores está funcionando esa formación en el ámbito de las humanidades, ¿no? Y en el caso de Ernaux también sabemos que, por supuesto, se ha graduado en ese ámbito e incluso ha trabajado en algún momento en instituciones que tenían ese tipo de característica, ¿no? De estudios sociológicos. Entonces, bueno, eso en relación a lo que señala Julieta. No sé si alguien quisiera agregar algo más respecto de Ernaux, de estos dos textos. Pasamos entonces a Lapeyre, ¿sí? Y su novela La vida es breve y el deseo infinito. Lapeyre es un escritor nacido en 1949, principalmente novelista, tiene varias novelas publicadas ya, aunque no es muy prolífico, ¿sí? No deben llegar a 10 las novelas de Lapeyre, y tal vez sea esta la que mayor reconocimiento y difusión obtuvo en su momento. Es una novela del año 2010, con la que ganó el premio Fémina, que también es un premio de los importantes dentro del campo de la novela en Francia, ¿no? Siempre está más o menos cerca del Renaudot y del Goncourt. De hecho se entregan en la misma época. El tema de las premiaciones son finales de octubre, noviembre, ¿sí? Y más o menos, bueno, aparecen en competencia este tipo de novelas, y bueno, en el 2010 le tocó a esta novela de Lapeyre. Lapeyre es profesor de literatura también, es decir, nuevamente nos encontramos con estas características, ¿no? De escritores que tienen formación en estudios literarios, educado en la Sorbona, y como les digo, bueno, principalmente novelista. Volvemos a encontrarnos con un tipo de novela sentimental que trabaja con el marco del género, con la tradición, con la idea incluso de reescritura, por supuesto actualizando la tradición del género. En otro momento, ¿sí?
vamos a ver, vamos a ver qué pasa en lo que escribe Susana, me hace reír en el chat. Les decía, bueno, en el caso de Lapierre, toma más bien otra tradición importante, la novela sentimental, que tiene que ver con el triángulo amoroso, que tiene que ver con la construcción de esta figura femenina absolutamente seductora, digamos, para los varones, ¿sí? Esta mujer enigmática, imposible de asir, ¿no? De atrapar, de agarrar, ¿sí? Es escurridiza Nora Neville, y un poco nos remite, por ejemplo, a figuras, bueno, de hecho, Lapierre explicita su intención de reescritura de Manon Lescaut, de Abbé Prévost, que es una novela de comienzos del siglo XVIII, ¿no? La figura de Manon también como una mujer, digamos, escurridiza, por así decirlo, ¿sí? Incluso estas características, bueno, en el caso de, no sé si han leído eso, esas novelas que ya nadie lee, pero que uno siempre cita, pero bueno, es una novela muy interesante, por supuesto con todos los clichés de la época y que también preanuncia un poco el romanticismo, que trata, bueno, del amor entre una mujer de extracción baja, que además, bueno, se dedica a robar, ¿sí? Y un joven, digamos, de buena familia, cuya pasión amorosa lo termina perdiendo, ¿no? Que es un poco también lo que de alguna forma actualiza acá el texto. Por otro lado, por supuesto, también Manon Lescaut fue retomado de algún modo en el siglo XIX por Dumas hijo, en la célebre Dama de las Camelias, ¿sí? La figura de Margarita Gautier, también está medio en la idea, ¿no? de esta Nora que es actriz de teatro y tiene como sueño interpretar a Chekhov en algún momento. Y también, ¿no? Insisto, esas mujeres inacibles, ¿sí? Que provocan un poco la perdición de los hombres, ¿no? Un poco ese juego es el que de alguna manera propone desarrollar Lapierre en esta novela. También hay, por supuesto, la novela está bastante llena de alusiones intertextuales, hay una muy explícita al amante de Lady Chatterley, ¿sí? De D.H. Lawrence, que es una novela que además, bueno, por supuesto creo que está presente en el relato de Lapierre, donde también, bueno, quizás hay una especie de inversión de roles, ¿no? Porque Lady Chatterley es la que se pierde ante, digamos, su vínculo amoroso con un hombre de extracción baja, un hombre rústico, rudo, que no tiene nada que ver con el ámbito aristocrático en el que ella se mueve. Pero bueno, un poco a modo de estrategia, más allá de la cuestión de las historias, insisto, estos triángulos amorosos o de estas figuras de amantes inacibles, aparece la idea de la enorme dificultad que tienen quienes aman a ese sujeto, a esa mujer, de poder saber quién es, ¿sí? Y quizás también esa incertidumbre es la que alimenta la pasión amorosa, ¿no? Bueno, es una novela que también utiliza, por lo menos a lo largo de la mayor parte de los capítulos, con algunos breves momentos donde aparece un carácter de metaficción, más bien los códigos de una novela tradicional, una especie de narrador omnisciente, que de alguna forma se focaliza especialmente en los personajes masculinos, ¿sí? En estos dos enamorados, ¿sí? Contrapuestos, ¿no? Que representan dos figuras masculinas que tienen, digamos, un carácter opuesto, aunque también, por supuesto, tienen puntos en común. Y un poco hay un juego con la elusión, ¿no? Se elude la construcción de la figura femenina de Nora, que solamente la vemos a través de lo que otros ven de ella. Es decir,
esta figura central se va construyendo a partir básicamente del recuerdo o testimonio o sensaciones que nos va narrando el narrador de esos otros que la rodean, se acercan, la desean, pero que nunca pueden tenerla en el sentido de posesión también del todo, ¿no? Quizás, para no entrar en detalle, por si no han terminado de leer la novela, un poco el final del texto, a modo de juego literario, también muy propio de la novelística del siglo XXI, finales también de las décadas del siglo XX, propone como una especie de inversión, ¿no? de cambio de perspectiva de la lectura, en relación básicamente al hecho, bueno, de estar frente a una novela, frente a un relato ficcional, a una construcción ficcional de lo amoroso. Bien, más allá de estas cuestiones, insisto, como que tienen que ver con estos juegos literarios, con estas series de reescrituras, de textos de la tradición de la novela sentimental más clásico, como Manon Lescaut o La Dama de las Camelias, o El amante de Lady Chatterley, que ya es una novela del siglo XX, de comienzo del siglo XX. Bueno, nos encontramos con un poco la historia que se va a narrar, un poco distribuida en dos planos, que tienen que ver también con los protagonistas masculinos, la figura de Louis Blériot, que es este hombre que se dedica a la traducción, un hombre casado, que de alguna manera, bueno, está siendo infiel a su esposa en su relación con Nora Neville, esta joven que también ha estado casada y ha comenzado su relación con Louis Blériot, luego lo abandona, se va de París a Londres, y allí en Londres establece una relación con otro joven llamado Murphy Blundell, un norteamericano que se dedica a las finanzas, a la bolsa, y con el quien ha convivido Nora en Londres durante algunos años, y un poco el conflicto arranca cuando Nora decide volver a París y abandonar a Murphy, dejándolo de un día para el otro, de un momento a otro, sin ningún tipo de explicación, y habiéndole robado $5.000, ¿no? Y por supuesto, al irse a París, se pone en contacto con Louis Blériot. O sea, estamos en un mundo donde hay teléfonos celulares, por supuesto, o sea, toda la parafernalia de la tecnología contemporánea, y bueno, a partir de allí se produce una especie de intención, de deseo de Louis Blériot de retomar su relación con Nora. Un poco la novela va a ir jugando con el contrapunto, ¿sí? La vida de estos dos varones, de Louis, de Blériot y de Murphy, en cuanto a los efectos del abandono de Nora, en cuanto a la historia, bueno, cómo se conocieron, cómo se vincularon, y cómo, por supuesto, han vivenciado ese abandono. Y de algún modo también, bueno, en el caso de Murphy es un joven soltero, digamos, su pareja era Nora. En el caso de Louis Blériot, él está casado, y bueno, Nora más bien, más que una pareja, ha sido siempre su amante. Y producto precisamente de las características de Nora y de cierta inseguridad económica por parte de Blériot, que es un traductor freelance, que siempre está dependiendo de los préstamos de amigos, del padre, de la madre y de la manutención por parte de su esposa, que es una mujer que tiene otros ingresos, ¿no? Acá, bueno, lo que planteaba hace un rato Mabel respecto de la disparidad de ingresos, acá se invierte, ¿no? Es un mantenido, por así decirlo. Ponen acá machirulos, los califica Susana a ambos. Me parece que más Blériot es más machirulo que Murphy, ¿no? Murphy me parece que es un hombre de esos que tienen esa especie de dificultad de la identidad masculina,
me parece que lo que se quiere representar en la novela es esa especie de nuevo hombre en transición, ¿no? Esto que hablamos a veces de la deconstrucción de lo masculino, ¿sí? Porque, digamos, él no entra un poco en la misma categoría de Blériot. Que Blériot sí representaría, creo yo, esa especie de resabio, ¿no? Del machismo y de la figura del varón, ¿sí? Que además, de alguna manera, está bastante subyugado por la sexualidad de Nora, ¿no? Que un poco también creo yo que el vínculo entre ellos es mucho más fuerte en el plano puramente sexual que en el caso de Murphy. Otro elemento interesante en la narrativa, y que también hemos visto que es una constante en las novelas sentimentales, y que creo que eso también figura como punto de contraste en la novela, es la historia de los padres de Blériot. Porque precisamente la novela se abre en un momento en que Blériot está viajando al interior, a una región del interior de Francia, a visitar a sus padres para pedirles dinero. O sea, vamos a ver a Blériot siempre pidiendo prestado y para sostener un nivel de vida que, digamos, excede lo que él gana como traductor freelancer. Y allí encontramos en el caso de los padres, bueno, un matrimonio de dos personas mayores, donde, bueno, el varón, el padre de Blériot, está absolutamente subyugado por la figura de su esposa, y incluso se siente, bueno, atrapado por ese matrimonio, donde lo único que queda esperar, bueno, es que se acabe con la muerte de alguno de los dos, ¿sí? Es interesante esa especie de figura del matrimonio, de lo que significa el matrimonio, sobre todo para ese padre, porque es él quien le manifiesta, ¿no? a su hijo que no aguanta más la vida matrimonial, pero bueno, a lo sumo, a lo único que aspiras a veces, bueno, irse a tomar un café, estar un rato fuera de la casa o dentro de la casa, estar en un lugar donde no esté en contacto con su esposa, pero por supuesto ni se plantea la idea de un divorcio, de una separación. De hecho, incluso después esa mujer empieza a tener problemas psiquiátricos, ¿sí? Problemas de salud mental, y bueno, también eso se va complejizando ahí. Y otro relato también que sirve de contrapunto a esta representación de lo amoroso, tiene que ver con un amigo que tiene Blériot, un amigo homosexual, Leonard Tannenbaum, que es un poco también como una especie de mecenas, ¿no? de Blériot, porque le consigue trabajo, también le presta dinero. Y acá vemos otra cosa interesante, ¿no? Porque a Leonard aparentemente le atrajo en algún momento Blériot, y Blériot medio que también especula con eso para conseguir dinero, ¿sí? Digamos, es como que manipula a Leonard desde su atractivo, ¿sí? Para, bueno, que Leonard siempre lo esté socorriendo, ayudando y, bueno, también criticando, ¿no? Porque también esa mirada del amigo gay, que por supuesto critica el modo de vida que lleva Blériot, ¿no? Blériot, que es un personaje insoportable, por lo menos para mí es insoportable. Por básicamente el típico, digamos, la figura masculina que representa, ¿sí? Un hombre que nunca toma decisiones, que siempre está manipulando a todo el mundo, que siempre está buscando algún tipo de ventaja, ¿sí? Y por supuesto absolutamente narcisista, ¿sí? Que lo único que busca es satisfacerse a sí mismo, pero que por supuesto también entra en crisis cuando, bueno, se topa con digamos, la figura de Nora, sobre todo en su regreso a París, porque el eje de la novela tiene que ver con lo que provoca Nora al volver a París luego de 2 años y retomar el contacto con Blériot, que por supuesto en esos 2 años no había olvidado su pasión por Nora.
y a la vez también lo que provoca en Murphy el ser abandonado por Nora. Entonces, bueno, un poco la novela juega con esa, insisto, serie de contrastes, de comparaciones, centrándose principalmente en la figura masculina y construyendo la figura de esta mujer, de Nora Neville, a partir de la visión que tienen otros personajes, incluyendo, por ejemplo, una amiga de la adolescencia de Nora, con la que también ha tenido quizás algún tipo de vinculación o relación amorosa, con cierta característica lésbica incluso, y que también, bueno, ve en Nora ese sujeto, insisto, escurridizo, imposible de asir, imposible de sujetar, y que de algún modo también va desplegando ese poder de seducción en todo el mundo y generando algún tipo de complicaciones, cuando no de destrucción, ¿no? Vuelvo a insistir en esa idea de la femme fatale, por ejemplo, o de la mujer seductora, aunque más que una femme fatale acá es una mujer absolutamente, digamos, que se sale del molde, digamos, ¿cómo les podría decir? De la vida burguesa o de la vida totalmente, no me sale la palabra, como, bueno, ya bien articulada, bien armada, es una mujer que no se sabe qué va a pasar de un minuto a otro con ella, de un día para el otro con ella, entonces quienes están con ella siempre viven en esa especie de zozobra, ¿no? De no poder nunca prever cierta seguridad en la relación con Nora. Bueno, un poco creo yo que la novela juega con todas estas cuestiones y, vuelvo a insistir, va como actualizando esta tradición literaria respecto de, respecto de, ¿cómo se llama?, los elementos, ¿no?, de la narrativa sentimental. No sé si han podido avanzar con la lectura. Es una lectura, creo yo, que se desarrolla con bastante agilidad. Tiene cierta extensión, por supuesto, la novela comparada con otros textos, pero no sé, bueno, vamos a ver si algo Susana también había anticipado para contrastar con la lectura de Arnaud. Bueno, son dos propuestas escriturarias muy, muy diferentes. Abren el micrófono como siempre y manifiestan cómo ha sido la experiencia de lectura, por donde vayan más o menos, así también no he querido ahondar demasiado en algunos detalles que tiene la No, a novela. ver, Sí. hablo yo. En realidad yo tampoco la he terminado, por ahí me resulta medio insoportable la novela. La escritura de este señor no me atrae demasiado. Si bien tiene cuestiones interesantes, me gustó mucho ese contraste que haces con los dos personajes masculinos amantes de Nora, y me parece que Nora no tendrá alguna referencia a esa famosa Nora de Ibsen, no sé, una cosa así. ¿Por qué eligió ese nombre, Nora? Bueno, de todas maneras, me parece que hay también un intento, o bueno, no sé si intento, un efecto de mostrar las características de un triángulo en una época que ya medio como de modesta esta cosa de los triángulos, ¿no? Yo creo que ya está, esto de los triángulos no es algo que suscite tanto horror como puede haber suscitado las relaciones de una mujer y como sigue suscitando las relaciones de una mujer madura con un joven, ¿no? Me encantó esa parte del joven de Arnaud cuando dice que sabe lo que sienten los hombres. En general los hombres salen con chicas jovencitas y nadie los mira, ni los juzga, ni les pasa nada, ¿no? Al contrario, qué maravilla. Todos saben que billetera mata galán, pero de todas maneras se acepta. Bueno, aquí en esta novela creo que la cuestión de lo femenino está visto desde un lugar masculino, más allá que haya escrito un tipo la novela, ¿no? Puede haber escrito una mujer la novela y tener esa mirada, ¿no? De alguna manera, la Nora es como un objeto sexual, ¿sí? Todas las descripciones de Nora, salvo algunas referencias que por ella hace a la literatura, que quiere ser actriz,
que ha leído a Ionesco, qué sé yo, no me acuerdo que hace referencia a una obra de teatro. Más allá de eso, de esas características, en realidad es una joven que tiene un atractivo sexual impresionante, que tiene una capacidad de sostener la mirada de los tipos con una así, y las otras mujeres también, es como un objeto apetecible, Nora, ¿sí? Bueno, eso no la terminé de leer, no vi esto que todavía no puedo hablar de esto que decís que sucede al final, esta metaficción, pero bueno, ya hablaremos la próxima, ¿sí? Gracias, Ariel, gracias a todas. Gracias, Susana. Bueno, lo que vos planteás respecto del triángulo amoroso, en realidad, o sea, es un triángulo, por supuesto, pero es bastante particular porque en realidad no saben mucho del otro, ¿sí? Es como una presuposición, ¿no? De que si se va de Londres a París es porque hay otro hombre, lo que presupone Murphy, o cuando Nora va de París a Londres es porque hay otro hombre. De hecho, se van a encontrar los dos hombres en un momento, y es muy interesante ese juego, me parece que es de las mejores escenas, ¿sí? Porque de alguna forma, insisto, creo que contrastan dos, no sé si la palabra es modelo, pero dos formas de pensar lo masculino en relación a, insisto, ciertos resabios de este modelo más machista, si se quiere, y otro, bueno, que de alguna forma está como en esta especie de etapa intermedia, ¿no? De construirse, diríamos hoy, por usar un término medio banalizado, creo yo, absolutamente, pero bueno, está la idea de este, incluso cuando se produzca el reencuentro entre Nora y Murphy, va a ser muy diferente a cuando se produce el reencuentro entre Nora y Blériot. Blériot que incluso se va obsesionando, ¿sí? con Nora. Y como decís vos muy bien, por supuesto, ese atractivo, esa atracción que genera Nora pasa mucho por la sexualidad. Nelly, habías levantado la mano. Sí, bueno, yo quería decir que a mí, a pesar de que es una novela que se lee rápido, que es tradicional en su estructura, tiene un narrador omnisciente que se permite ciertos comentarios sobre lo que está narrando. La verdad que me gusta mucho, y lo que quería destacar son los saltos temporales. O sea, hay una narración cronológica, pero de vez en cuando hay sobre todo, no me acuerdo el nombre de la amiga de Nora, que es la que empieza a contar y luego se remite a cuando ellas tenían 17 años y se conocieron. Esos saltos temporales me parece que la hacen más moderna la novela. Y bueno, me está gustando mucho. Sí, bueno, exactamente. Vuelvo a insistir con esta característica que la van a encontrar presente en muchísimas propuestas novelescas en distintas lenguas, en distintas literaturas, de usar, por así decirlo, los recursos más tradicionales de la novela, pero hay una conciencia de eso, ¿no? Es decir, hay la idea de elijo narrar de este modo en relación a esa tradición narrativa, pero por supuesto voy incorporando algunos elementos que de alguna manera nos remiten al modo de pensar la novela ya en el mundo contemporáneo, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, donde se desnuda Nora, y el narrador dice que si Nora hubiese sabido que se tenía que desnudar en una novela, ¿sí? No lo habría hecho como lo hizo, o habría... Es interesante esta idea de decir, bueno, estamos en un mundo que es novelesco, donde se va a narrar ese desnudo, porque también, por supuesto, aparece la explicitación de lo sexual en la relación de Blériot y de Nora, y entonces, bueno, ese tipo de comentarios que aparecen como muy brevemente a lo largo de la novela y que, vuelvo a insistir, hacia el final van a cobrar otro sentido más específico, ¿no? Y en lo que dice Nelly respecto, bueno, del uso del flashback o esos saltos temporales, ¿no? Que van rompiendo la cronología lineal, porque un poco el presente, por así decirlo, de la narración gira alrededor de el reencuentro entre Blériot y Nora, luego de 2 años de que Nora lo había abandonado, y cómo vive la huida, el abandono de Nora Murphy en Londres.
Entonces, a partir de esos dos relatos paralelos, ¿sí? Se va a ir construyendo la figura de Nora a través de estos saltos temporales. Y como decía también muy bien Susana, obviamente lo que predomina es una mirada masculina sobre la figura de Nora. Incluso me parece que hasta esa mirada está presente en la figura de la amiga de Nora, que es Vicky, cuando aparezca el relato, y también de alguna manera, bueno, quizás en esa especie de sesgo lésbico que tiene la mirada de Vicky respecto de Nora, también hay esa representación de Nora como un objeto sexual. A la vez es interesante un poco ese juego con la tradición narrativa en la representación de la figura de Nora. Bueno, Susana también hizo alusión quizás al nombre de la protagonista de Casa de Muñecas de Ibsen, en la que, bueno, también recordarán que es una mujer que también abandona a su familia, ¿no? Lo que fue además un gran escándalo, ¿sí? En la sociedad de la época cuando se representaba esa obra, porque, bueno, también es una mujer que, bueno, padece como la mujer de la mujer helada de Ernaud, la carga de la vida conyugal y de la vida cotidiana, a pesar de que, por supuesto, es una mujer de una especie de burguesía acomodada, pero que toma una decisión que, por supuesto, en la época finales del siglo XIX, la obra de Ibsen es absolutamente condenable, ¿sí? Totalmente, digamos, estigmatizante, que es la mujer que abandona a su familia, ¿sí? Que deja a su marido y a su hija, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que hay como un guiño, ¿sí? A esa Nora de Ibsen en la Nora de la novela de La Perle. Dicho sea de paso, hay una hermosa obra de Griselda Gambaro, ¿sí? Donde hay también una reescritura de Casa de Muñecas y en la figura también de Nora, ¿no? También leída, por supuesto, en clave contemporánea, ¿no? Del mundo que vivimos hoy. Presten la atención, insisto, a la figura del padre de Blériot, porque un poco también podríamos pensar que, bueno, está esta idea del matrimonio en términos tradicionales, entendidos como una especie de yugo que pesa sobre el varón, ¿sí? Insisto, en términos tradicionales, ¿sí? Es decir, hemos visto, ¿no? Cómo ve ese yugo la mujer en La mujer helada, acá lo vemos desde la perspectiva masculina. Por supuesto, son razones diferentes, aunque en el caso también del padre de Blériot, aparece la cuestión de, bueno, cómo en esa vida ya de hombre anciano, si se quiere, aunque no se especifica la edad, bueno, Blériot tiene unos 40 años, así que quizás no sea tan anciano el padre de él, pero aparece esta idea de, bueno, de que uno de los problemas que tiene y que empieza a padecer es que ahora tiene la carga de la cotidianeidad. ¿Sí? Porque, bueno, las limitaciones que tiene la mujer por su enfermedad, ¿sí? Insisto, esta enfermedad psiquiátrica han hecho que el que se encargue de la vida cotidiana de ese matrimonio sea el varón, ¿sí? Y por supuesto también, bueno, hay como una especie de... A mí me encanta ese personaje, creo que es el personaje que más me gusta de la novela, porque es un hombre que obviamente no estaba capacitado para hacerse cargo de la vida cotidiana, es un inútil, el típico varón inútil, ¿no es cierto? Que o no sabe hacer las cosas o las hace muy mal o no las haría nunca como las haría una mujer. Entonces la mujer todo el tiempo lo maltrata, ¿sí? También quizás desquitándose, bueno, si mira, ahora sabes lo que es la vida cotidiana, ahora sabes lo que es hacerse cargo de la cotidiana de un matrimonio, de una familia, y lo haces mal. Entonces también me parece que es muy interesante esa especie de representación de ese matrimonio en particular, y vuelvo a insistir, de cómo, bueno, es exactamente lo que dice Susano, él es un pobre tipo, pero me parece que el análisis de cómo lo presenta la novela tiene que ver con eso. Bueno, es un hombre que no estaba capacitado para hacerse cargo de la vida cotidiana,
porque a esa generación de hombres nunca los capacitaron para eso. Y que las circunstancias de la vida, ¿sí?, lo ponen en la necesidad incluso, porque también convengamos que en algún momento también el padre le pide ayuda al hijo y el hijo se borra, ¿sí? Es decir, es más, la novela se abre con un hijo que ni siquiera sabe llegar a la casa de los padres, ¿sí? Digamos, un poco ese tipo de distancia. Y por supuesto también aparece, pero de manera más lateral, si se quiere, más oblicua, la cuestión, bueno, de ese interior, ¿no? De estos pequeños pueblos del interior, prácticamente vacíos o habitados solamente por viejos, solitarios, donde no pasa nada, totalmente opuestos a la vida urbana, a la vida cosmopolita de la gran ciudad. Eso también creo yo que aparece en la novela, ¿no? Y esa mujer horrible de la que habla Susana, en realidad, me parece que es una mujer que se está como vengando, si se quiere, después de años de matrimonio, en donde, insisto, ¿no?, la cotidianeidad recae, o recaía, mejor dicho, con todo su peso solamente en la figura de la mujer. Entonces, aparecen esos matices, creo yo, que tiene la novela en la representación de lo masculino, y esta serie de contrastes, ¿no? También creo yo, dentro de esto, vuelvo a insistir, aparece la figura de Leonard, que además es también un sujeto, si bien es homosexual, pero que también siempre se ve como subyugado por la sexualidad, ¿sí? Un poco es como una víctima, entre comillas, de su deseo sexual y del modo en que se vincula con sus amantes. Incluso también de manera oblicua aparece la cuestión no sé, los inmigrantes, del exotismo, porque el amante de Leonard es un inmigrante africano, ¿sí? Entonces aparece Rashid, exactamente. Aparece también esa especie de matices, ¿no?, que van dando cuenta de la sociedad, de la conformación de la sociedad contemporánea en esa Francia, si se quiere, multicultural y por supuesto también bastante racista, machista, que es lo que decía Teresa hace un rato. Me parece que esa visión, ¿no?, de una Francia, no sé, progresista, de ideas mucho más abiertas, se contradice en la representación de estas novelas, ¿no? Incluso la que propongo para la próxima semana, que es Las solidaridades misteriosas de Pascal Quignard, también aparece el peso, ¿no?, de la tradición, del conservadurismo, de muchas ideas que uno por ahí, quizás en esa visión de una Francia, insisto, progresista, moderna, totalmente a la vanguardia de las ideas, bueno, generalmente la novelística francesa contemporánea contradice esa visión de esa Francia que a veces se vende o se publicita en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, en la novela de Lapeyre se van a encontrar también con ese tipo de cuestiones. Me parece que también merece atención la figura de la esposa de Blériot, Sabine, porque, bueno, en esta idea de sostener la infidelidad, digamos, la historia paralela, la historia amorosa paralela con Nora, Blériot va, por supuesto, manifestando signos de su rechazo a la relación con Sabine. Insisto, Sabine, una mujer, digamos, de una vida social muy activa por su trabajo. Por supuesto, es la mujer que de alguna manera sostiene la vida matrimonial, porque es la que tiene un trabajo estable y un buen ingreso. Entonces, también creo yo que les va a prestar, no les va a resultar muy simpático el personaje de Louis Blériot respecto de cómo se va manejando con Sabine. Y que un poco aparece este carácter especulativo del varón o del varón que representa a Blériot, de que
no termina de dejar o de romper su matrimonio con Sabine, básicamente porque en su relación con Nora no hay ninguna garantía. No hay garantía en cuanto al modo en que se maneja Nora, ¿sí? Incluso en el ámbito de lo sexual. Y por supuesto no hay garantía porque Nora también es una mujer que no tiene ingresos estables, ¿sí? Porque como en ese sueño de ser actriz de teatro, ¿sí? Básicamente, bueno, lo que hace Blériot es tratar de ir de lo seguro a lo seguro, y como no lo consigue, sostiene su vida matrimonial. Pero una serie de actitudes, ¿sí? Que llama la atención también, creo que es algo que podemos charlar en el próximo encuentro, ¿por qué Sabine tolera la conducta de Louis Blériot? ¿Sí? Porque también ella forma parte de ese matrimonio y sostiene esa relación cuando se van a encontrar con una serie de actitudes y de reacciones de Blériot, que incluyen, por supuesto, no sé, el ghosting, por ejemplo, el esto de apagarle el celular, no responder nunca las llamadas, nunca estar, nunca acompañarle en sus viajes, siempre poner de pretexto el trabajo, por supuesto, para, digamos, no estar junto a su esposa, ¿no? Entonces también creo yo que es otra cuestión para darse cuenta. Bien, me parece interesante lo que plantea Susana, ¿sí? Es un personaje que no está muy desarrollado tampoco en la novela. A mí, en lo personal, una crítica que yo haría es que me hubiese gustado quizás alguna otra mirada sobre Sabine, ¿sí? Porque, insisto, es el personaje que de alguna forma va a ser como una víctima de las actitudes de Louis Blériot, y que como que no sé si aparece lo suficientemente desarrollado como para entender la dinámica de ese matrimonio. Por el lado de Blériot me parece que está muy claro, pero por el lado de Sabine me parece que la novela no la llega a desarrollar del todo. Insisto, porque es una novela que se preocupa más que nada por la psicología de los personajes, o por la construcción de la subjetividad, mejor dicho, de los personajes masculinos. Bien, no sé si alguien quisiera agregar algo respecto de esta novela en particular. ¿Sí, Mabel? Me parece, no sé, yo no la terminé de leer, o sea que también estoy todavía así como voy a tirar una idea que se me ocurrió, pero que no sé, ya, cuando la termine de leer veré si es así. Me pareció que la estructura la sentí cuando iba leyendo esta novela como si fueran escenas de una obra de teatro, o sea, me daba esas como distintas escenas, sí, de una obra, o sea, varias escenas bueno, que conformarían un acto, digamos, después. Esa es una de las cosas. Y la otra es que también parece ser, o sea, el amor, el enamoramiento, este, se da es por el azar, es algo que sucede y que es inevitable. Además, bueno, la institución matrimonio decadente, eso es otra. Después, descripciones, me parece como pinceladas, así, las descripciones de los paisajes, así, son así como, sí, pinceladas como para darla como un pintor, digamos. Y después, el punto de vista lo veo así, es un punto de vista como observador, o sea, para analizar en muchos momentos, y por otro digamos, es como de afuera un observador y después un narrador omnisciente también, o sea, según el momento. Y después, bueno, digamos, el eje, digamos, que tendría la novela es la aventura de amor, y la infidelidad sería digamos, como lo que sostiene el desarrollo de la historia. Y después las parejas, o sea, es Luis y Nora, Luis y Sabina,
Nora y Spencer, ahí hay Spencer, pero como no le termino de leer, no sé, pero que se menciona, no sé qué, Morphy y Nora, Leonard y Rashid, y Leonard y Luis. Bueno, o sea, digamos como que se va armando con estos juegos de estos personajes, estas parejas, digamos. No sé, es lo que anoté por ahora. Gracias. Sí, sí, bueno, la figura de Spencer es una figura muy esporádica, episódica, es el marido de Nora, porque de alguna manera cuando comienza la relación, en esa primera relación entre Nora y Louis Blériot, se conocen siendo ella una mujer casada, ¿sí? Están ambos casados y bueno, comienzan esta especie de, bueno, de relación de amantes. Y luego, cuando se da esa relación, lo que se da a entender es que Nora se va a Londres y abandona tanto al marido como al amante, por así decirlo, ¿no? Y bueno, siempre ella yendo y viniendo Nora sin dar explicaciones, ¿no? Con esta especie también de imagen muy francesa, ¿no? De esta mujer totalmente liberada de ataduras o de rutinas, aunque después, por supuesto, eso se contrasta con cuando regrese y vuelva a estar con Louis Blériot, va a aparecer otra faceta de Nora, ¿no? Y bueno, algo que también señaló Mabel y me parece muy presente en la visión de la novela sentimental francesa, sobre todo, por supuesto, en el mundo contemporáneo, el rol que juega el azar, ¿no? Que nos remite, ya hemos hablado del surrealismo, de Aragón, de Breton, y lo hemos visto, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Más allá del olvido, de Modiano, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de ver que, como les digo, es inasible, escurridiza y que un poco se presenta en la vida de estos varones de manera azarosa, ¿no? Y así como aparece, también desaparece, ¿no? Entonces, creo yo que también nos encontramos con una historia sentimental muy ligada a esta concepción francesa de la trama nupcial, ¿no? Y bueno, por supuesto, otra novela donde se critica fuertemente la institución del matrimonio burgués, ¿no? Que es como también otra marca de la novela francesa. Me hacía reír, el otro día charlando con Teresa, hablábamos, bueno, decía, bueno, pero al final, sí, a mí, no sé, el casamiento sí me gusta, o el matrimonio, algo así me había contado Teresa, que iba a ir a una boda. Entonces, yo les decía que, bueno, en realidad el tema es la novela, ¿sí? Que plantea, sobre todo la novela francesa, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en la novela anglosajona, otro tipo de perspectiva sobre el matrimonio, ¿no? Mientras que en la novela francesa, fíjense en todo lo que vamos leyendo prácticamente, digamos, el matrimonio aparece como una institución absolutamente, bueno, ligada a la idea del matrimonio burgués y a, bueno, una serie de críticas respecto de cómo se vivencia esa institución, ¿no? Creo que ahí es donde aparece con mayor fuerza esta cuestión. O incluso cuando las historias de amor que hemos leído más o menos se desarrollan con cierta armonía o coincidencia, un vínculo que se va construyendo, se construye siempre fuera del matrimonio, ¿no? Eso como para que, por supuesto, lo tengamos en cuenta y tiene que ver con una forma de representación que, insisto, está muy presente en este tipo de novelas sentimentales ya en el siglo XXI. Algo similar vamos a encontrar en Pascal Quignard, que es el autor que nos va a ocupar el próximo encuentro. Quignard, bueno, que es uno de los grandes escritores franceses de las últimas décadas, muy renombrado, un autor prolífico, muy difícil de abarcar, además un autor, bueno, multifacético, ¿no? Es músico, fue durante muchos años el editor estrella de la editorial Gallimard, bueno, una especie también de eminencia en la crítica musical, también, bueno, toca el órgano, toca creo que la viola o el violín. Muchos de sus
textos han sido llevados al cine, hay grandes películas, me parece una película preciosa, Todas las mañanas del mundo, protagonizada por Gerard Depardieu. Si pueden ver esa película, es realmente una obra de arte, basada en un relato de Quignard. Quignard también, que es un gran ensayista, muy interesado en la sexualidad, ¿sí? Tiene, por supuesto, una formación muy fuerte, bueno, como buen francés, en el campo psicoanalítico. Entonces también tiene varios tratados o ensayos sobre la sexualidad, y tiene una serie de novelas, de ellas, bueno, yo seleccioné Las Solidaridades Misteriosas, donde aborda la cuestión de la relación amorosa, de la pasión amorosa. En el caso de la novela de Quignard, les adelanto, quizás para advertirles, ¿sí? Van a sentirse probablemente medio perdidos en los primeros capítulos, en los primeros apartados de la novela. Esto es muy Quignard, ¿no? Es decir, uno comienza leyendo algo que no sabe muy bien de qué se trata, hasta que de repente como que se va acomodando, ¿no? La figura, es como la figura en el tapiz del relato de James. O sea, cuando está en medio del relato, no entiende muy bien hacia dónde te está llevando. A Quignard le encanta mezclar los planos temporales sin ningún tipo de ¿cómo les podría decir?, de advertencia respecto a eso. De repente veo que se van superponiendo, ¿sí? Es decir, no hay diferenciación en la narración de vivencia y memoria o evocación, como que esos planos se yuxtaponen, hasta que en algún momento se introduce otra perspectiva sobre el relato y se van acomodando los elementos de la narración, ¿no? Van a ver que el relato está articulado por, digamos, cada parte tiene un nombre propio, el nombre de un personaje, y luego, vuelvo a insistir, el lector va a poder ir contando con las piezas para reconstruir el relato. Pero sobre todo, claro, sí tiene fama de difícil, Quignard. Pero es una experimentación muy interesante y creo yo que va a valer la pena la lectura, porque en lo personal, para mí, de lo que he leído de Quignard, bueno, Todas las mañanas del mundo y esta novela, Las Solidaridades Misteriosas, me parece de las mejores novelas de Quignard. En este caso también vamos a volver a encontrarnos con esta representación de esta Francia del interior, ¿sí? En este caso estamos en la región de la Bretaña francesa, que por supuesto también es una región, bueno, muy próxima a la experiencia de vida de Quignard. Van a encontrar, bueno, una serie de representaciones, descripciones muy precisas respecto de esos pueblos de la costa de la Bretaña, donde transcurre gran parte del relato. También es un relato de sujetos que han salido de esa pequeña región, han tenido su experiencia de vida cosmopolita en París y vuelven, regresan, ¿sí?, por una circunstancia particular a ese lugar de origen. Y allí un poco, bueno, se va empezando a desarrollar esta historia amorosa y sentimental, que también tiene varias capas, varios planos, y en la que se involucran también diferentes sujetos, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con varios elementos que ya hemos visto en varias novelas, pero bueno, como para que también lo tengan en cuenta en relación a la propuesta de Quignard. Vuelvo a insistir, en estos dos primeros apartados que tiene la novela, lo que van a encontrar es una narración en donde se yuxtaponen diversos planos temporales en relación al personaje, ¿sí? Un poco, bueno, Quignard en varias novelas, hay una muy interesante que se llama Las sombras errantes, con la que ganó, creo que el Goncourt ganó con Las sombras errantes Quignard. Bueno, esta cuestión, bueno, del fragmento y la yuxtaposición son fundamentales, un poco hasta por una cuestión, hasta podemos decir, filosófica,
respecto de cómo es la vivencia. Es decir, en la vivencia humana, y por supuesto creo que acá hay mucho de Proust en la base, en realidad las temporalidades están juxtapuestas, es decir, nunca estoy del todo en el presente, ¿no es cierto? O el presente siempre tiene un valor en relación a determinadas vivencias que se activan voluntaria o involuntariamente en relación a lo que estoy viviendo. Y por supuesto también siempre estoy como lanzado hacia el futuro que sueño, proyecto, planifico, también a veces voluntaria o involuntariamente, ¿no? Pensemos que en este mismo momento se juxtapone en la experiencia de cada uno de nosotros esto que está sucediendo, no sé, me están escuchando a mí o yo estoy hablando sobre un autor, sobre una novela, y seguramente hay como momentos donde perdemos la atención y estamos pensando en qué voy a hacer, a qué hora es, cuándo termina, qué es lo que voy a hacer cuando termine, o pensando, bueno, relacionando con cosas del pasado, vivencias, recuerdos, lecturas, en este caso, ¿sí? Entonces, un poco, ¿cómo representar eso, no? Porque en definitiva, como muy bien señalan muchos escritores, el gran desafío de la novela es la representación de la existencia humana, de la vida, de las diversas formas de vivenciar como humanos nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer de eso un relato? ¿Sí? ¿Cómo narrar eso? ¿Sí? Por supuesto, hay, en el caso de la novela, la tradición de, bueno, el ordenamiento de los acontecimientos, el encontrar un enlace en los acontecimientos que van generando una progresión, un desarrollo temporal, ¿sí? La construcción, pensemos los elementos, ¿no? Tradicionales, el personaje, la voz del narrador, el espacio, el tiempo. Y por supuesto la novela ha ido esquematizando, ¿no? Y generando incluso, como les he dicho en varios talleres, una forma novelesca de entender la vida humana. Que incluso tienen gentes que no leen novelas, es decir, personas que no leen novelas, sin embargo tienen una idea de la vida humana novelesca, ¿sí? Donde, ¿sí? El espacio, el tiempo, los personajes, los hechos, ¿sí? La perspectiva sobre esos hechos está absolutamente atravesada. Quizás también por influencia del relato audiovisual, cinematográfico más tradicional, ¿no? Que nos da esa idea de concebir la vida como una película, aunque muchas veces no problematizamos mucho esa metáfora, ¿no? De la vida como una película. Bueno, también nos encontramos con muchas novelas donde, y este es el caso, creo, de esta novela, donde esa visión se rompe, donde, digamos, la novela busca otras formas de la representación de lo espacial, lo temporal, los sujetos, los acontecimientos, los lazos, los vínculos entre los acontecimientos, ¿sí? Pensemos que, por supuesto, la novela Hija de la Modernidad prioriza una relación de causa-efecto, ¿sí? Hay toda una causalidad, ¿no? Que subyace al modo en que se enhebran los hechos en un relato novelesco. Bueno, en Quiñar eso se rompe, ¿sí? En Quiñar no hay propiamente, en muchos de los hechos, una relación causa-efecto, o esa relación no es transparente, ni es absolutamente, digamos, está a la vista de, sino más bien está muy oculta y no sabemos muy bien por qué las cosas suceden como suceden. ¿Se entiende? Entonces, un poco esa es la base de la poética de Quiñar, y que por ahí un poco vale la advertencia porque creo que rompe con muchos hábitos que tenemos, o experiencias, o preconceptos o conceptos que tenemos sobre lo que debe contar o cómo debe contarse una historia en una novela, ¿no? Entonces, el primer impacto va a ser ese, luego, insisto, creo yo, Quiñar va siendo benévolo con el lector y lo va orientando para que tenga algunas herramientas de construir ese fresco, que además gira alrededor de la idea de amor, de las múltiples manifestaciones de lo amoroso en la vida humana. Por supuesto, en un plano central, esa pasión amorosa, ¿sí? Que puede darse en una relación de noviazgo,
de amantes o de esposos, por ejemplo, ¿no? Que también eso va a aparecer en la novela. Bueno, nos estaríamos encontrando entonces el próximo sábado para terminar a hablar de La Per, para comenzar a hablar de Quiñar y las solidaridades, misteriosas. Es una novela breve, creo yo que sí se lee rápido si uno tiene esa especie de paciencia en los primeros capítulos de aclimatarse al modo narrativo de Quiñar, que entiendo no es el tradicional y por eso por ahí puede generarnos alguna confusión. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo sábado, que anden muy bien, tengan una hermosa semana, un lindo finde, y bueno, cuídense mucho. Hasta luego, que anden muy bien.